dijimos, Primera de Crónicas 4:10. Dice la oración de Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En esa oración, tal vez nos identifica en muchos sentidos, pero él pone esta, podríamos decir, esta condicional, oh, si me dieras, si ensancharas, si tu mano, si me libraras. Parece ser que él asume un compromiso de responsabilidad frente a esa petición. Hermanos, esto es importante porque creo que cada uno de nosotros desea y anhela que Dios nos bendiga, ¿cierto? Que Dios nos prospere, que Dios nos haga ensanchar nuestro territorio, nuestro radio de acción, nuestro nivel de influencia, nuestras posesiones tal vez. Luego dice, si tu mano estuviera conmigo, si me libraras del mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Pregunto, ¿estamos preparados? Porque es importante esto. ¿Estoy preparado yo para recibir eso? Mi corazón está educado, mi alma, mi espíritu está educado para recibir esa cantidad de bendición de parte de Dios. Es allí, hermano, donde yo le confronto para que usted se pregunte a sí mismo en el sentido de que cuánto usted está en condiciones de asumir de bendición de Dios y que usted no se pierda, que usted no se envanezca, no se enorgullezca. Ese es el tema. Y tal vez, hermano, usted va a tener que hacer un ejercicio personal, porque gran parte de las bendiciones de Dios están condicionadas. Si usted puede ver, por ejemplo, Deuteronomio, hay un capítulo entero que habla de la maldición y de la bendición. Entonces, yo tengo que decirle, Señor, mi corazón realmente está firme para tener, porque el apóstol Pablo decía, yo en todo y por todo he sido enseñado. Sé pasar hambre y necesidad, pero también sé tener riqueza, sé administrar riqueza. Ahí está el tema. Si usted hace este ejercicio personal, yo estoy seguro de que Dios le va a ayudar en el sentido de que Dios le va a decir cuál puede ser su tentación, su debilidad, su fragilidad. Pero lo importante, hermano, es que cuando uno hace este tipo de ejercicios consigo mismo, es posible que en esa reflexión personal usted pueda corregirse. Porque la bendición de Dios no es solamente tener el corazón educado, sino que también estar debidamente capacitado. Debidamente capacitado. Pero yo me puedo capacitar para mucho, pero si no tengo mi corazón, mi espíritu educado en esto, lo más probable es que Dios cierre las ventanas para que fluya bendición sobre mí. Por eso que es importante, hermanos, detenernos y pensar un poquito. Al revés, si mi corazón está educado, pero yo no estoy capacitado, Dios también va a mantener cerradas las bendiciones, porque yo no he pasado por el proceso de capacitación de cómo administrar, de cómo ejecutar el trabajo. Nehemías tuvo que pasar por el proceso, ¿se recuerda? Ahora, cuando uno está capacitado
Y cuando uno tiene el corazón educado, prepárese y dígale, Señor, no me la mande toda junta, por favor, porque necesito tiempo, ¿cierto?, para organizar todo eso. Lo importante, hermanos, es que usted pueda discernir su momento, su oportunidad de bendición y de prosperidad de parte de Dios. Eso es importante, que usted se dé cuenta, porque hay cosas que escapan de nuestro control y funcionan y resultan y fluyen. Y eso uno tiene que reconocerlo con humildad delante de Dios. Ayer fuimos a la feria con mi esposa y tenemos un casero que vende huevos. Y mi esposa le decimos nosotros el tesorito, porque a todas las mujeres le decía tesorito. Pero ayer, después de tantos años, qué sé yo, de estarle comprando a él, ya hay cierta relación. Y él nos dio la mano a mí y a mi esposa y nos deseó muchas bendiciones. Wow, algo pasó en este hombre. Y además nos dijo, mire, ¿sabe qué? Yo espero que Dios les bendiga. Y además de eso, quiero decirles que cuando ustedes están en la bendición de Dios, nada puede quitárselas. Él dice, esto es lo mío, esto es lo que yo hago, pero mi hijo, dice, mi hijo es socio de una bomba de benzina, es socio. Y el hijo le dice, vente a trabajar conmigo, pero él dice, yo le digo a mi hijo que yo estoy en lo mío, pero que él siga ahí en el centro de la voluntad y de la bendición de Dios. Yo realmente me quedé sorprendido de que Dios haya obrado en esta persona para tener este tipo de lenguaje. Hermanos, porque también cuando yo hablo de lenguaje estoy hablando de que con nuestras palabras construimos futuro, construimos en nuestra propia vida lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, Nehemías decía, desde el día que fui gobernador, estamos preparados para recibir, para no perder el rumbo, estamos preparados para conservar la humildad. A veces nosotros en el pueblo cristiano decimos que la humildad está asociada a la pobreza. No necesariamente. Estamos preparados para mantener un tren de generosidad, para no sentirnos superior, para no perder la relación con Dios, como decía nuestro hermano Jorge, de que nuestro día a día sea, ¿cierto?, dedicado a Dios, que Dios nos dé la gracia para conquistar, para realizar todas las tareas con la ayuda de Él. Estamos preparados para no perder el verdadero valor y sentido de las cosas materiales. Las cosas materiales tienen su oportunidad. No sé si a usted le pasa, por ejemplo, cuando usted compra un poquito de frutillas y un poquito de guindas, sabe que tiene que comerse primero las frutillas, ¿cierto? Porque la frutilla es más rápida, ¿cierto?, su degradación, se va madurando muy violentamente, por lo tanto tiene su momento. Entonces uno tiene que tener esto. También hablamos de que la promoción trae privilegios. Ni yo ni mis hermanos comimos, dice el versículo 14. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Dijimos que la promoción trae derechos, beneficios, privilegios, favores especiales. Hablamos, no lo mencionamos, pero en esto de la promoción somos tentados a tres cosas: a la ambición de posición, a la ambición de poder y a la ambición de los privilegios.
en la posición a estar más alto, en el poder llegar a ser más, y en los privilegios llegar a tener más. Interesante. Posición, poder, privilegios o posesiones. Un líder sabio, un cristiano sabio, no abusará de los privilegios. Como gobernador contaba con asignaciones, pero él nunca perdió el control. Porque en las posiciones superiores están tentaciones, pero también están ataques espirituales fuertes y presiones. Hablamos también de esto. Presiones y ataques. Ataques espirituales. Generalmente una persona, este es como un principio espiritual, que el enemigo siempre ataca al que está más arriba, al que está en una posición de influencia mayor. Se dice que el poder corrompe las personas, pero Nehemías no lo hizo. El poder también y la promoción, dijimos, saca a la luz el verdadero espíritu de quienes somos. Simplemente el haber sido promocionado permitió que esa persona se manifestara como realmente era. Y qué triste eso. No sé si a usted le ha pasado o ha conocido algún caso. También dijimos que la promoción traería amenazas a la norma. Dice el versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Los anteriores, es decir, había como un patrón, como un paradigma que estaba establecido, que todo gobernador tenía que tener un alto nivel de corrupción. Es cosa rara, hermano, y es posible que a veces ocurra que estemos tentados a caer en esa presión, en ese paradigma. Esas conductas no significaba que había que replicarlas. Es allí donde está el asunto. Muchos que no acceden a corromperse, pero tienen dificultades, se hacen de muchos enemigos. Pero yo no hice así, dice el versículo 15. Pero yo no hice así. Importante. ¿Qué lo frenaba? ¿Por qué no lo hizo así? A causa de temor de Dios. Los ojos del Señor están sobre justos y sobre injustos. A causa del temor. El ascenso, por lo tanto, debe infundirnos mayor temor. Pero en algunos es al revés. Sienten que el ascenso es como una licencia para relajarse, para soltar los principios y los valores que le permitieron llegar a esa posición. Increíble. Así pasa. Por lo tanto, para esto también dijimos que se debe tener una buena autodisciplina espiritual para sobrellevar la presión.
Porque una persona está presionada desde abajo, presionada desde sus pares, presionada desde sus autoridades y presionado por las expectativas del pueblo. Podríamos decir, el gran descrédito de los políticos es que ellos hacen el puerta a puerta, ellos están en las ferias libres, entrevistándose con las personas, mostrando buena onda, sonrisa amplia, un calendario de regalos. Vote por mí. Pero después ni siquiera están donde deberían estar. Están estudiando una ley donde se les amoneste por las sesiones que no pueden finiquitarse, aprobación de leyes por causa del ausentismo o falta al deber. Qué tremendo. Además de eso, contactarse con ellos cuando ellos están arriba es una cosa muy difícil. Siempre hay una secretaria que tiene su secretaria y que tiene su secretaria. Y además de eso está la contestadora, ¿cierto? La grabación y todo eso, y es un camino largo de la burocracia. Hermanos, por lo tanto se debe tener disciplina para mantenernos firmes de que por causa de la preparación que Dios nos permitió alcanzar es porque estamos en ese lugar o en esa posición. También dijimos, fue equitativo en la distribución del trabajo. También dice en la obra de este muro, restauré mi parte. No eludió su responsabilidad. No se aprovechó de su calidad de gobernador para no hacer lo que tenía que hacer. No se aprovechó para comprar las tierras de los judíos en bancarrota. No lucró con el cargo y tuvo control de sus colaboradores directos. Que dice, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. También dijimos que la promoción trae proyectos. Nehemías fue hospitalario, fue popular, fue generoso, pero nunca perdió de vista el propósito original. Sus relaciones, ni su estómago bloquearon su visión. 150 judíos oficiales a los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Piensen lo popular que era este hombre, sin embargo, nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, la promoción, nótese, la promoción es por causa del proyecto de Dios y no el proyecto por causa de la promoción. A ver, nunca mire su prosperidad o el ser ascendido o alcanzar bendición como premio, como un premio de Dios, sino que siempre mírelo como un proyecto de Dios, en que algo Dios quiere hacer a través de usted, para beneficio de otros. O sea, siempre mentalizarnos, hermano, de que somos servidores. La promoción también, dijimos, tiene efecto en la gente, positiva o negativamente. O sea, los que están a nuestro alrededor pueden ver, pueden sentir los efectos, las consecuencias. Dice aquí que la servidumbre era grave.
Lo que se preparaba cada día era un buey, 6 ovejas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo eso nunca requerí del pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Esa expresión, en la Nueva Versión Internacional dice, la carga era muy pesada para el pueblo. Muchos líderes tiranizan, pero Nehemías tuvo un corazón sensible, un corazón compasivo. Importante. No perdió el control de sus emociones. Nunca perdió su sensibilidad. Finalmente dice el versículo 19, una oración. Acuérdate de mí para bien. Wow. Dios mío. Nehemías sabe que todas estas asignaciones, estas promociones son temporales. No son perpetuas, no son para siempre. En algún momento los años nos van a pasar la cuenta, la salud nos va a pasar la cuenta. La AFP va a decir, ¿sabe qué, caballero? Tiene que jubilarse. Claro. Entonces uno tiene que pensar de que todo lo que siembra eso cosecha. Y hay un tiempo donde hay que sembrar, y eso es mientras estamos vigentes, mientras tenemos nuestras capacidades, nuestra salud, nuestra mente, nuestras energías, nuestras motivaciones, nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, porque en algún momento nos va a pasar la cuenta, vamos a tener que comenzar a cosechar. Sí, yo me he puesto a pensar en esto, hermanos. Yo, por la misericordia de Dios, soy presidente de las Asambleas de Dios. Por lo tanto, tengo un rebaño de 600 pastores. Y cada uno en lo suyo, cada uno en su posición. Y hay algunos mandándose condoritos, de todo hay. Además de eso, yo presido el Instituto Bíblico, donde tiene más o menos 900 alumnos y un plantel bastante grande. Por lo tanto, tengo que presidir sesiones de directorio, tengo que tomar decisiones en el camino, firmar documentos, soy representante legal de ambas instituciones. Entonces yo diría, me iría feliz a Talagante, porque yo sé que puedo regar el jardín tranquilamente. Pero, hermanos, yo digo, si abandonara eso, ¿estaría obedeciendo a Dios? Yo tengo que ver esto como una oportunidad de mantener equilibrio, de mantener pasión, de mantener sanidad de espíritu y de corazón y mantener la disposición de servicio, porque o si no, ¿a quién pondría Dios? Yo creo que Él tiene gente, pero esta es la oportunidad que Él me dio a mí y yo tengo que decir, Señor, no estoy ganando más, pero estoy haciendo algo que yo tal vez no me siento ni preparado, no soy un líder así como carismático, centro de mesa, florero, que maneja las conversaciones, cuenta los chistes y todo eso. Al contrario, yo soy bastante, por decir, callado, tímido, pero mi esposa no me cree que soy tímido. Hermanos, para allá va el asunto, porque Nehemías tuvo que salir de su posición cómoda y rica, ¿cierto?, de ser copero. Imagínense, Nehemías, le decía el rey, Nehemías, tráeme un marqués de Casaconcha, de la viña Concha y Toro, cosecha 2001. Entonces, imagínense Nehemías con esa, wow, ¿cierto? La regla de los entendidos en esto, hay que destaparlo una hora antes para que se oxigene. Y luego de eso sacó la mejor copa, ¿cierto? Una copa de cristal grande, de tal manera que él pueda vaciar ese contenido. Yo sé esto, hermano, porque trabajé en una viña 9 años, así que por eso manejo un poquito el tema. Entonces vació un poco del contenido y le hizo
Y después de eso, lo pasó por su nariz un poquito. Después de eso, probó un sorbo. Sintió eso, los taninos en las encías. Vio, ¿cierto?, en su lengua la acidez, la dulzura, ¿cómo se llama esto? El tardío, ¿cierto? El sabor. Distinguió la cepa, ¿cierto? Y dijo, esto es lo que mi rey necesita. Por lo tanto, él sabía de que lo que quisiera tomar el rey, él iba a probar la primera copa. De lo que quisiera. Imagínense, yo no sé cuántos se acuerdan de este cocinero Coco Pacheco, se le quemó el local con no sé cuántas miles de botellas que él había coleccionado de no sé cuántos años. Y todo eso se fue al tacho de la basura. Lo perdió. Pero piense usted en las bodegas, la cava de este rey, ¿cómo habrá sido? Y de repente le cuentan la historia de que Jerusalén, la ciudad de sus padres, está destruida. El muro derribado, las puertas quemadas y el pueblo en gran desánimo. Hermanos, el cambio tan brusco. Él dijo, yo con esta noticia no me puedo hacer el desentendido. No puedo yo. Porque él amaba a Dios, primeramente. No puedo yo quedarme así. Y él cae en una angustia, en un tiempo de ayuno, de oración. Hasta que un día él llegó, habiendo destapado esa botella de 80,000 pesos, me imagino. Pero sin embargo, en su cara no se reflejaba la satisfacción de ofrecerle al rey la calidad de ese vino que le presentaba. Y el rey le dijo, oye Nehemías, esta pega cualquiera la quisiera tener. Y tú no estás enfermo. ¿Qué te pasa? Ofrecer el vino al rey con una mala cara era un riesgo de perder la vida. Pero Nehemías ¿se acuerda del líder de 360 grados? Nehemías había sido también un poco líder en la influencia que había ejercido sobre el rey. Entonces él le cuenta, le abre su corazón. Pero sobre lo mismo el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y eso obligó a que Nehemías tuviera un plan, una estrategia, un cálculo de lo que él necesitaba. ¿Cuánto durará tu viaje? Nehemías tenía todas las cuentas sacadas, todo pensado. Y desde allí comienza la historia, a llegar a la ciudad y comenzar a reconstruir. Y cuando está casi terminando el muro, se encuentra con esta revuelta, ¿cierto?, de que está en huelga la gente, que no quiere trabajar, porque dice, mientras nosotros trabajamos, hay otros que se están lucrando, mientras nosotros trabajamos, estamos pasando hambre, porque no hay nadie que esté sembrando, mientras trabajamos, nuestras hijas se están yendo como esclavas, estamos perdiendo nuestros bienes, nuestras propiedades. Y ese conflicto lo maneja tan bien Nehemías que logra la respuesta, la reacción de estos nobles, pero ahora se enfrenta a otro tipo de situaciones. Y terminando este capítulo 5, nos damos cuenta de que Nehemías se mantiene firme. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice para este pueblo. Es su oración. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No el camino temporal, sino que en el camino eterno. Y qué bueno es, hermanos, caminar por el camino temporal, sabiendo que también vamos en dirección al camino eterno.
Y qué triste es caminar en el camino temporal en la dirección opuesta al camino eterno. ¿Se entiende? Lo que yo les decía, Dios, examíname, conoce mi corazón, mis motivaciones, mis emociones, mis sentimientos. Pruébame y conoce mis pensamientos, qué planes tengo. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces Nehemías está diciendo, yo no hice así a causa del temor que tengo hacia ti. Más allá del salario, más allá de los privilegios, más allá de la posición, él dice, Señor, yo no lo hice por causa de tu temor. Así, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que yo hice por este pueblo. La responsabilidad ante Dios es el principio que debe guiar nuestra vida. El peso de ser promovido es arduo. La adversidad nos obliga a confiar y a esperar en Dios. Hebreos 6:10 es otro texto que yo quería citar. Es importante, hermanos, entender esto. Dios no es injusto. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Parece ser que esto es un texto que habla de una contabilidad que se activa en el cielo, que tal vez en lo presente o en el momento no vemos inmediatamente los efectos de nuestro trabajo. No vemos nosotros que haya una bendición grande, tal vez en lo material o en lo económico, pero sí, Dios es fiel. Y en su contabilidad sí está eso. Es importante que Dios no es injusto. O sea, Dios sabe lo que usted está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Y Él no es injusto, dice, para olvidar tu trabajo, tus esfuerzos, tu dedicación, tu responsabilidad que habéis mostrado primeramente hacia su nombre como hijo de Dios. Y dice, y habiendo servido a los que están a tu alrededor y todavía sirviéndoles. Interesante. ¿En qué áreas Dios necesita trabajar en nosotros? Esto nos lleva ahora al capítulo 6. Este capítulo muestra que el muro está terminado. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, como decía nuestra hermana Mónica, siempre habrá enemigos, siempre habrá Sanbalat, habrá Tobías y habrá Gesem el árabe y se van a sumar otros. Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta que el tiempo no había puesto las hojas, las puertas. ¿Cuál es el escenario? El muro está terminado. Solo falta poner las puertas. Parece ser que a esta altura de la obra nada malo podría ocurrir. Por eso dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin, amén. ¿Cierto? Nehemías está prácticamente preparando
lo que va a ser la gran inauguración del muro, contratando una plataforma, una carpa, un equipo de sonido, amplificación, un ministerio de alabanza, haciendo contacto ahí con los cantantes cristianos, preparando los discursos, preparando las invitaciones solemnes a las autoridades, a la gente importante. Él dice, ya estamos casi listos. Y a veces pensamos que el 10% que falta no habrá problemas. Y nos confiamos, tendemos a confiarnos. No sé si usted se ha dado cuenta cuántos partidos de fútbol se han perdido en los descuentos. ¡Fua! ¿Cierto? ¿Usted piensa que eso le pasa a la selección chilena nomás? No, le pasa a varios. En los descuentos, en los minutos adicionales, se da vuelta un resultado. Parece que cuando creemos que ya está todo listo, nos confiamos. Por lo tanto, este capítulo 6 nos enseña la perseverancia como clave para el éxito. Ser perseverante. Nos enseña a no soltar, a no desmayar. Nos enseña a no bajar la guardia y nos enseña a no confiarnos. Dice el versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro. Quiero decirle, hermanos, que a medida que el muro fue edificándose, los enemigos de Nehemías se fueron radicalizando. Al principio lo vieron como alguien inofensivo, pero después se fueron dando cuenta de que el trabajo era en serio y que el trabajo estaba avanzando. Por lo tanto, estos enemigos se fueron enojando más. Y además de eso fueron captando más enemigos. Porque usted sabe que la amargura es contagiosa. Las malas actitudes son contagiosas. Los rumores producen efectos contagiosos. Por lo tanto, hermanos, cuando oyeron, esto quiere decir que el enemigo está enojado por el avance de la obra. Hermanos, mientras usted no haga nada, ni diga nada, usted nunca va a tener problemas. ¿Cierto? Pero si usted decide hacer y decide hablar, decide servir, esto va a traer problemas. Y el enemigo va a estar enojado para que usted deje de hacer lo que usted determinó hacer. Por lo tanto, considere esto, el enojo del enemigo. Segundo, el enemigo está informado. Dice, cuando oyeron que el muro había sido terminado. Significa que el enemigo está informado de todo lo que usted hace, así como estaban informados de todo lo que estaba haciendo Nehemías. Qué tremendo entender esto, que el enemigo sabe que usted está aquí ahora. ¿Cuántos hermanos a veces pierden la bendición? Un conflicto, un topón en el auto, un rayón, un olvido, a veces dentro de la familia, se produce ahí un conflicto, una discusión. El enemigo está informado de lo que usted hace y también el enemigo prepara sus últimos ataques. Dice, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que perseverar a pesar de las distracciones. Dice el versículo 2, enviaron a decirme, ven y reunámonos. Nehemías, ¿cómo recibe esto? Uno podría decir, ¿qué tiene de malo aceptar una invitación?
Una vez podría decir, tómate un tiempo, relájate, ¿cierto? Tómate un espacio, haz algo que te pueda distraer. Pero Nehemías no está dispuesto a esto. Nehemías está enfocado absolutamente en el resultado final de su trabajo. Hermanos, cuando hablábamos de planificación, ¿se acuerda que mencionamos planificación inteligente? Nehemías tiene un plan de terminar el muro. Yo no sé cuál es su plan. ¿Se acuerda que hablamos de que el muro quedó terminado hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar? Y reflexionamos un poquito sobre esto de que jamás los proyectos de nuestra vida tienen que depender de nuestro estado anímico. El estado anímico es poner como enemigo número uno mi motivación, mi animosidad. Y resulta que yo a veces tengo mucho entusiasmo y otras veces no tengo nada de entusiasmo. No sé si usted se reconoce a veces como una persona cíclica, ¿cierto? Tiene ciclos donde usted rinde mucho, pero de repente tiene ciclos donde usted está con las fuerzas totalmente agotadas. Mucha gente, por ejemplo, el día lunes, yo estoy seguro que el día lunes gran porcentaje de personas no tienen ni la más mínima gana de ir a trabajar. Y como que quisieran decirle al jefe, ¿sabe, jefe? Hoy día voy a llegar tipito mediodía. ¿Qué le parece? Porque no me siento de ánimo. No tengo ánimo. Hermanos, cuando las cosas dependen del ánimo, siempre quedarán a medio camino. A medio camino. ¿Cuántos libros leídos hasta la mitad? ¿Cuántos trabajos hechos hasta la mitad? ¿Cuántos árboles que no se podaron completamente, cierto? Podríamos enumerar muchas cosas. Entonces, vimos que Nehemías está absolutamente enfocado en su trabajo. Hermano, que nada, ni tu propia persona te saque de lo que tú planificaste y determinaste hacer. ¿No hay amenes? Lo entiendo. Pero eso es. Las estadísticas son estadísticas porque marcan cifras, tienen registros de resultados. Las evaluaciones tienen que ver con datos duros. Por lo tanto, nadie que te invite a hacer tal o cual cosa no puedes moverte de lo que tú estás haciendo, de lo que tú consideraste que era importante hacer. Nunca nadie tiene que moverte de ese centro. Enfocado, tu enfoque está en eso. Segundo, Nehemías está conectado con Dios. Gran parte de nuestros desánimos tienen que ver con nuestras desconexiones que tenemos en nuestra relación con Dios. Porque Dios es fuente de vida, ¿cierto? Dios es fuente de amor. Si me falta amor es porque si Dios es amor y yo no estoy conectado con el Dios de amor, entonces obviamente que me va a faltar amor. Entonces es importante, hermanos, mantenernos conectados con Dios, sobre todo si estamos llegando casi a la meta, casi al final. Él sabe que no puede desconectarse de Dios. ¿Cómo dice el versículo? Ellos habían pensado. Fíjese, Nehemías no tiene información, pero sí tiene relación con Dios. Eso lo lleva también a pensar de que en esto también hay discernimiento, discernir situaciones, discernir actitudes, saber leer entre líneas las cosas que a veces el enemigo nos muestra como muy atractivas, pero sin embargo hay letra chica que a veces no siempre la leemos. Pero Nehemías es una persona que tiene discernimiento. Él discierne que detrás de esta invitación no hay buenas intenciones.
Mire, por muy buenas intenciones que hayan sido, de alguna manera Él sabe que hay un costo. Hay un costo que Él tiene que asumir. Porque Él no quiere caer en el juego de abandonar la obra, de dejar de hacer lo que tiene que hacer, de dejar de producir, de dejar de avanzar en su proyecto. ¿Cuánta gente queda a mitad de camino en la enseñanza básica? ¿Cuánta gente queda a mitad de camino en la enseñanza media? ¿Cuánta gente queda a mitad de camino en una carrera universitaria? ¿Cuánta gente queda a mitad de camino en un trabajo? Porque no aceptó las condiciones, no se adaptó, no tuvo la actitud de sujetarse. Él dijo, yo me imaginaba otra cosa. Y hay gente que tiene muchos argumentos para justificar sus renuncias. Muchos argumentos. Y yo sé que por argumentos nunca nos vamos a quedar. Pero realmente, hermanos, delante de Dios, ¿esos argumentos valen? Esa es la pregunta. Porque yo podría irme tranquilamente para la casa ganando lo mismo sin tener la presión y el estrés que estoy viviendo con esto. Como decía nuestra hermana Mónica. Pero el tema es ese. Yo no puedo abandonar la obra. Hay una frase que tomé del libro de Rick Warren, ¿cierto? Un líder con propósito, y dice lo siguiente: la burocracia amarra el progreso. Evítala si es posible. ¿Cuánta burocracia hay a veces en lo que nos rodea? Y a veces cuánta burocracia hay en nuestra propia gestión que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Hay gente que se da vuelta y vuelta y vuelta y no concreta, no lo hace. Usted le pregunta y siempre tiene una buena respuesta y una buena razón para no hacer lo que tenía que hacer. En el mundo, por lo menos en la oficina, a este tipo de personas se les decía que eran muy maneados, muy atados de manos. Tienen conocimiento, tienen currículum, pero las manos las tienen atadas, porque no hacen lo que se espera que hagan. Nehemías sabe el riesgo que corre si va a esa reunión. Este lugar que se cita, Ono, es un lugar que estaba aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros, viajar, hacer un viaje de 30 kilómetros para ir a una reunión. Él entiende que en ese viaje ya va a estar ausente de la obra. También entiende de que en ese viaje hay un riesgo de ser secuestrado, hay un riesgo de ser asesinado. Si deja la obra, esta obra puede paralizarse. Él es el motor. Él es el hombre que activa a los trabajadores. Él sabe que si deja la obra pueden producirse errores. Él sabe que necesita estar allí para una supervisión. También se da cuenta de las malas intenciones. Aplica discernimiento. Hermanos, aquí hay algo importante que usted debe pensar. Cuando la obra que usted hace es importante para usted, usted no permitirá que nada le distraiga, que nada le saque. Usted puede darse cuenta en el versículo 3, dice, les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra. Cuando la obra que usted hace es importante, usted no permitirá que nada lo saque de eso. Que nada le haga perder tiempo. Debe calcular el costo de la distracción antes de ir a hacer el trámite.
Antes de ir a esa reunión, debe calcular el costo de esa distracción. Tal vez Nehemías sacó cuentas. Si yo viajo hoy, llego tal fecha, tal hora, la reunión puede durar después de los saludos protocolares, que eran como una semana, después de eso ir al punto y después de las despedidas protocolares, que es otra semana más. Y después le agregamos el tiempo de viaje, probablemente cuando yo llegue aquí, quizás qué puedo encontrar, si es que llego. Entonces, debe calcular el costo de la distracción antes de acceder y caer en la trampa. Debe discernir también la situación. Debe prever los riesgos de que se pierda el trabajo. ¿De qué sirve haber estudiado algo si no tiene un título? ¿De qué sirve? Si dice que tiene estudios pero la acreditación de un título es diferente. Usted puede decir que tiene muchos estudios pero si no tiene el título, ¿por qué no lo tiene? ¿Qué ocurrió? Entonces puede decir cualquier cosa. No, que me falló la beca, que dejaron de apoyarme mis padres, que nos cambiamos de casa, que me quedaba muy lejos, que me sentí cansado, que me dio una depresión, que me dio surmenage, que me dio estrés, que me enfermé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto no tiene el título. No lo tiene. Y ahí está el problema. No le vale. Hermanos, debe discernir la situación, debe prever los riesgos, debe mantener su enfoque. Y también el enemigo tratará de sacarle del trabajo que él sabe que usted sabe que tiene que hacer. ¿Cómo reacciona Nehemías frente a esta distracción? Les envía mensajeros diciendo, ¿cómo respondió Nehemías? Él sabe que son sus enemigos. Él sabe. Dice, yo hago una gran obra. Nehemías, por lo tanto, está convencido de la gran obra que está haciendo. ¿Cómo yo valorizo esto? Primero debo valorarme y valorar lo que hago. Valorar mi ministerio. Esto tiene que ver con una ponderación. Si usted tiene la actitud de decir que usted, como alguien hablaba una vez de la oración del gusano, ¿cierto? Soy yo un gusano que me arrastro sobre la tierra y tú has tenido misericordia de mí. Ese tipo de cosas no ayudan. Hermanos, Dios tiene propósitos, tiene proyectos. Dios hace vivir procesos para ascendernos, para promovernos, para exhibirnos, para que revelemos sus misterios, para que su reino se dé a conocer a través de nuestro modelo, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro trabajo, a través de la gracia que Dios nos da, a través de la sabiduría que Él nos da. Entonces yo debo decir, Señor, yo hago una gran obra, hago una gran obra. Debo valorarme y debo valorar lo que estoy haciendo. Y además de eso, debo valorar por quién lo estoy haciendo, por quién lo hago. Es importante. Porque tal vez yo diga, tal vez yo no tengo mucho valor, pero sí lo que yo hago traerá beneficios a quienes amo. Puede ser mi familia. Puede ser la iglesia. Por lo tanto, el valor que usted le asigna a lo que hace, el valor que usted le asigna a lo que usted hace determina su compromiso. Anótelo. Es importante. El valor que usted le asigna a lo que hace determina su compromiso.
Él dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir. No puedo ir. ¿Se ha fijado que a veces la diplomacia nos impide decir no? Yo sufro de eso. Sí. ¿Verdad? Siempre busco hasta las últimas dar la respuesta sí. Pero acá en este estudio, los comentarios y las ayudas, la investigación, dice que la diplomacia a veces nos impide decir no, pero se debe tener franqueza para decir no. La sinceridad no es sinónimo de grosería o mala educación. Si hay algo que se nos enrostra un poco en nuestra idiosincrasia de chilenos, es esta actitud relativa de las cosas. Siempre estamos como más o menos. El más o menos bien, el más o menos mal. Entonces, nunca damos una respuesta concreta de sí, ni una respuesta concreta no. Y eso nos hace mal. Porque en el fondo, hermanos, nunca vamos a lograr dejar a todo el mundo contento. Y Nehemías dijo, no, porque yo hago una gran obra, no puedo ir. Sencillo, tómelo, incorpórelo. Dice, porque cesaría la obra, dejándola para ir a vosotros. Él ya ha pensado en esto. Cesaría la obra si yo voy. Obviamente, hermano, que si usted se sale del trabajo que tiene que hacer, ya usted dejó de trabajar para ir a parlamentar, para ir a una reunión social. Está bien socializar, pero nunca dejar de hacer lo que hay que hacer. Cesaría la obra. Es decir, él tiene una actitud absolutamente responsable. Responsable. En el sentido de asumir la responsabilidad de la tarea. No es bueno esto. Digamos, no nos emocionamos, ¿cierto? Frente a nuestras responsabilidades, las asumimos. Esto también nos lleva a pensar de que Nehemías tiene sus prioridades correctamente ordenadas. Prioridades. Hay que priorizar en las decisiones. ¿De qué manera yo peso esto y peso esto otro? A veces uno tiene un compromiso, pero a veces hay que preguntarse, ¿yo en ese lugar voy a hacer un aporte o voy a hacer uno más? En ese lugar, ¿yo voy a dar o voy a recibir? Para tomar una decisión. Porque yo tengo que tener responsabilidad y tengo que tener prioridades ordenadas. También, hermanos, él dice cesaría la obra. Esto está hablando de un sentido de urgencia. De urgencia. Esto tiene urgencia, terminarlo. Porque si yo me distraigo, porque estamos hablando de las distracciones, si yo me distraigo, el plazo se extiende de término de obra. Yo no sé desde cuándo comenzaron a aparecer los letreros estos del Ministerio de Obras Públicas, donde dice obra tal, ¿cierto? Empresa tal, costo tal, fecha de inicio tal y fecha de término. ¡Wow! ¿Cierto? Fecha de término. La gente sabe que para esa fecha se termina la obra. No, es que no nos han dado la recepción final. No, es que no, el ministro no tiene tiempo. No, es que la agenda del presidente, estoy hablando del hospital de Maipú. No, es que el presidente no ha podido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente dice, el hospital lo prometieron para tal fecha y todavía no podemos ir a atendernos. ¿Se da cuenta? Hermanos, sentido de urgencia.
Porque mientras más sentido de urgencia le hago a lo que yo estoy haciendo, le doy a lo que yo estoy haciendo, más crezco, porque puedo hacer más cosas. Pero si yo parlamento, si yo entro en este tipo de distracciones sociales, voy, en vez de mejorar la imagen, deterioro la imagen que estoy dando. Porque dejé de hacer lo que todos esperaban que yo hiciera. Y sobre todo lo sienten más aquellos que dependen de mí. Yo no sé cuántos recuerdan haber tenido madres o padres catetes. El cateteo, ¿cierto? Catetear, ¿cierto? Donde la mamá chicotea, ¿cierto? Desde la mañana despertando, levántate, ¿cierto? Y todo eso que hay que ir incorporándolo en nuestros hábitos, en nuestro carácter. Pero gloria a Dios por esas madres que desarrollaron, ¿cierto?, esos tipos de hábitos, porque esos hábitos incorporados correctamente le han traído beneficio por el resto de su vida. Pero, hermanos, llega un punto en que uno ya no tiene más a alguien que lo presione, ¿cierto? Donde uno tiene que por sí mismo hacerlo. Pero tiene que estar la motivación de la responsabilidad, la motivación de las prioridades ordenadas, y también tiene que estar la motivación de un sentido de urgencia. Qué bueno es cuando las cosas se hacen antes de lo que se espera. Tenía un pastor amigo que me decía: no llegues a la hora, llega antes. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero él me decía siempre eso: no llegues a la hora, llega antes. Hermanos, también en esto Nehemías sabe que será evaluado por los resultados del muro y no por la gestión parlamentaria o diplomática. Es verdad, sabe que será evaluado por los resultados del término de la obra del muro y no por su gestión de parlamentario. Parlare, latín, ¿cierto? Hablar. Administrar bien, esto también requiere administrar bien el tiempo. Él sabe que su tiempo con ellos era tiempo perdido en el avance del muro. Versículo 4 dice: enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces, cuando uno tiene la película tan clara, no se va a mover, a pesar de la insistencia. Los niños son expertos, los chiquititos, expertos en insistir. Insisten. Sabe que ellos son inteligentes y calculan exactamente cuánto es el trabajo de la insistencia para obtener el resultado. Ellos saben y no aceptan un no como respuesta inmediatamente. Ellos se preparan anémicamente para insistir hasta que lo logra. Entonces eso lo asume como un costo. Mi trabajo para obtener esto, yo sé que me va a costar toda esta presión de insistencia. Pero cuando se trata de adultos, el adulto también pensará que a través de la insistencia puede lograr moverle a usted. Pero Nehemías respondió de la misma manera. A pesar de la presión, porque esto es una presión, a pesar de sentirse presionado, tal vez a pesar de los cambios de tono, porque a veces la insistencia va disfrazándose, ¿cierto? Va mutándose. Primero una insistencia simpática, luego es una insistencia seria, luego es una insistencia enojada y luego es una insistencia con amenazas. Pero usted no, quédese ahí.
A pesar de los argumentos variados, no sé si a usted le ha pasado, que le presentan una cosa de una forma, los vendedores de seguros, etcétera, ellos presentan las cosas de una forma y le hablan mucho de los beneficios y le hablan mucho de su calidad de cliente especial y súper especial, escogido entre millones de personas porque usted califica, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. A pesar de los argumentos variados y a pesar de los distintos énfasis, a pesar también de las recomendaciones y las amenazas, no varió su respuesta. No cambió su forma de pensar. No se dejó intimidar. ¿Qué significa esto? Que él tenía seguridad en sí mismo, tenía seguridad en lo que estaba haciendo, tenía convicción profunda. Hermanos, a veces necesitamos incorporar este tipo de cosas en nuestra forma de desarrollar nuestras actividades, convicción. Él tenía también fuerza de voluntad. No sé si ha escuchado, esto también se usa mucho, fuerza de voluntad. Carácter. Hay gente que sabe quiénes son manipulables y quiénes no. Esto se conoce en las empresas, los jefes, patrones, qué sé yo. Se conoce quiénes pueden ser manipulables y quiénes no. Nehemías tiene una determinación. Hermanos, qué cantidad de problemas nos evitaríamos con nosotros mismos y los resultados de nuestra gestión si tuviéramos esto, la determinación. Yo decido hacer esto porque lo evalué, lo pensé, lo planifiqué bien y es lo que voy a hacer y lo que voy a obtener en tal fecha. Cuando una persona es así, es una persona que es predecible. ¿Se acuerda que hablábamos de ser predecibles? Porque hay gente que depende de la cara que tenga, es el resultado que se obtiene, ¿cierto? Yo me acuerdo que teníamos un gerente que a veces llegaba súper enojado y nadie podía ir a pedirle nada. Pero a veces llegaba risueño. Ahora sí, decían, podemos ir. Claro, ¿con qué cara está el jefe? A ese tipo de jefe. ¿Ah? Bien. ¿Cómo se evalúa usted? ¿Cómo se evalúa usted? Póngase nota, usted mismo. Póngase nota. ¿Tiene carácter para decir no? ¿Tiene carácter para resistirse a la presión? ¿Tiene carácter para soportar la insistencia? Póngase una nota. Y que su oración para este año 2014 sea mejorar esa nota. Amén. Estamos aprendiendo, estamos en la escuela dominical. Hermanos, versículo 5 y con este vamos a ir ya terminando, 5 y 6. Perseverar a pesar de las difamaciones. Versículo 5 dice, entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en sus manos. Por quinta vez. Una carta abierta llama la atención porque las cartas formales, cartas selladas, cartas cerradas, se envasaban, se enrollaban y tenían un sello oficial. Por lo tanto, esta carta abierta era un abierto insulto para Nehemías. Era una descortesía, una señal de abierta crítica. Esta carta abierta además era una falta grave hacia su calidad de autoridad. Y el versículo 6 dice en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. Fíjese el motivo de la reunión y el motivo de la carta. ¿Cuál es? Se ha oído entre las naciones. ¿Qué significa esto? Se ha oído entre las naciones rumores.
Rumores. ¿Cuáles son las características de los rumores? Nunca se cita la fuente de origen. Siempre dice, se cuenta el milagro, pero no el santo. Eso es rumor. Se distingue un rumor por su exageración e inexactitud. Los oyentes crédulos y chismosos se alimentan del rumor. Parece ser que esto es una necesidad básica de muchos. También el rumor está diseñado para herir. Y en el libro encontraba el comentario de que el enemigo número 1 de la unidad cristiana es la lengua. Dice, no es la bebida alcohólica, no es la droga, no es la pobreza, no es el costo de la vida, no es la televisión, sino que la lengua. Debemos, antes de hablar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿es necesario decir esto? ¿Es esto una información confidencial? ¿Tengo yo derecho a entregar esta información? Proverbios 6, 19, 6, 16 al 19. Y con esto vamos a quedarnos, hermanos. Dice 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas. Número 1, dice, y aún 7 abomina. Número 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. De esta listita de 7, hay 3 asociadas al rumor y a la lengua. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Lo dejamos hasta aquí, hermanos. Está interesante este tema de Nehemías. Vamos a ver cómo Nehemías recibe una presión mayor. Cómo Nehemías reacciona frente al descrédito, frente a las especulaciones, frente a lo que se le estaba acusando. De qué manera él confronta esto, de qué manera él derriba los argumentos y de qué manera él definitivamente corta este tipo de relaciones para finalmente terminar la construcción de la obra que es el muro. ¿Aprendió algo usted en esta mañana? ¿Sí? ¿Valió la pena venir? ¿Recibió algo que lo confronte y que le lleve a usted a superarlo, a motivarle? Hermanos, Dios es bueno y yo sé que Él siempre, siempre va a querer lo mejor para usted y Él va a querer usarle en niveles que usted no se imagina que Dios le puede a usted poner. Para eso, pregúntese, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su preparación? Dios siempre le sorprenderá en aquello que tiene para usted. La oración de Jabes le puede ayudar a que usted se pregunte si está preparado para recibir todo aquello que a veces le pedimos a Dios. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por esta escuela dominical. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de venir a tu casa y ser preparados, de recibir enseñanza tuya, de ser confrontados también, de hacernos pensar, Señor, en nuestra propia vida y en los desafíos que estamos llevando adelante. Yo te pido, Señor, que ninguno de tus hijos se salga del enfoque que deben estar, de las responsabilidades que tienen que asumir, porque, Señor, sabemos que por nuestros frutos seremos conocidos. No por nuestras capacidades de dar argumentos o de dar explicaciones
o de socializar o de parlamentar. Te pido, Padre, tu bendición sobre la iglesia y gracias te damos, Señor, por el ejemplo de Nehemías y los principios que hemos aprendido en este precioso libro. Gracias, Señor, por tu pueblo, por la iglesia. Bendice cada familia representada, Señor, y que este año 2014 sea un año donde tú les sorprendas, que sea el año donde se abran las ventanas de los cielos para que fluyan tus bendiciones, donde sea este el año de las grandes oportunidades, Señor, de lo que ellos tal vez han orado por mucho tiempo, que este año 2014 sea el año donde ellos sean exhibidos, Señor, como gente que tú promueves, que tú haces escalar, que tú les permites lograr aquellas cosas que estuvieron tal vez guardadas en su corazón. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.